del miedo. Analizamos este cierre de sesión, lo hacemos con la ayuda de Miguel Momo Vela desde XTB. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo has visto la corrección de esta sesión en Europa? Caídas de más del 4% en Milán, cercanas a ese nivel en el DAX alemán, en el Eurostock 50, el IBEX 35 finalmente un 3,18% de recorte, 8.417 puntos. Eso es, hemos asistido a una jornada pues generalizada de caídas en prácticamente todas las bolsas europeas, también en la renta variable americana, evidentemente. Vemos fuertemente caer tanto al Nasdaq como al S&P 500, al índice industrial Dow Jones. En Europa, pues prácticamente todos los índices pues han perdido niveles de referencia previos que tenían y se están encaminando pues a niveles incluso mínimos de, pues estamos hablando de casi hace un mes, del mes de diciembre, ¿vale? En el caso del IBEX en concreto, pues bastante lejos de ese objetivo que tenía, o más bien donde se quería mantener en 8.800, muy por debajo, todo se ha dicho, caídas muy fuertes, de las más fuertes que hemos visto en Europa, y pues prácticamente a excepción de 2 títulos con todo el selectivo en rojo. ¿Cuál sería vuestra previsión desde XTB para pues este mercado? ¿Apuntáis hacia una tendencia bajista o cuándo creéis que va a estar el suelo de esta corrección? Bueno, si tomamos como referencia, por ejemplo, el caso del IBEX, el último mínimo o uno de los valores más bajos observados pues en el último mes, estaríamos hablando ya casi incluso de la frontera de los 8.100 y ahora mismo pues todavía estamos un poquito lejos de esa frontera, pero bueno, teniendo en cuenta que ayer estábamos más cerca de los 8.800 que de los 8.100, tampoco lo descartaríamos. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que de lo que dependen estas caídas o el principal catalizador de estas caídas, aparte de la incertidumbre acerca de lo que va a decir la Fed, incluso sería por encima de lo anterior la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, y eso evidentemente despierta aún más incertidumbre, con lo cual es básicamente ese factor el que está incluso pues haciendo a inversores tomar decisiones quizá precipitadas, ¿no? ante esa duda. Miguel, ¿qué niveles vigilamos en el VIX? Como decíamos, quizá uno de los indicadores clave para estas jornadas, por encima de los 31 puntos, el índice del miedo. ¿Cuál es vuestro pronóstico? Bueno, estamos hablando de una referencia de precios que, pues bueno, la última vez que la observamos, estamos hablando ya de finales de noviembre, incluso principios de diciembre de 2021, ¿vale? Y antes de esa referencia, quizá un poquito más cercana, tendríamos que desplazarnos incluso a principios de 2021, con lo cual estamos en una frontera que de continuar esta situación de incertidumbre podría agudizarse e incluso podría avanzar por encima de los 32 puntos para el índice VIX, con lo cual especial atención en estas jornadas a ver efectivamente si esa volatilidad continúa empujando al índice del miedo. ¿Y qué me dices de los activos refugio? Estamos viendo hoy subidas para el dólar. Hemos visto dudas en el oro, ¿no? Hemos llegado a verlo caer hace un ratito, ahora de nuevo en positivo, pero bueno, pues con avances muy tímidos, está muy plano. Hemos visto a ese franco suizo en máximos desde 2015 frente al euro, también como moneda refugio. Sin duda, sin duda. De hecho, incluso por profundizar o agudizar, si habláramos de valor refugio, efectivamente no se ha visto una redirección tanto, o digamos, hacia los metales preciosos como hacia las divisas. Y a divisas pues muy concretas. Hemos mencionado el franco suizo. Probablemente también viéramos cómo en otras divisas como el euro o el dólar se producen pues quizá también movimientos, pues prácticamente en ambas direcciones. Y también se está evidenciando eso, ¿no? Es decir, ya no estamos yendo en general a todos los activos refugios, sino que estamos yendo a nichos muy concretos. Estamos quizá dejando de lado pues un activo refugio que era pues hasta ahora o hasta hace relativamente poco muy importante y casi una referencia que puede ser el oro. La plata evidentemente está en un escenario totalmente diferente, las caídas son bastante más agresivas incluso que en el caso del oro y pues lo que estamos viendo sobre todo es movimientos hacia divisa, hacia el dinero fiduciario. Es decir, aquí también las criptomonedas están quedando al margen, obviamente. Y por último, te quería preguntar también por esas criptomonedas un poquito más de ampliación sobre lo que opinas de ese sector cripto. Miguel, también estamos viendo sangría en las principales criptomonedas del mercado. ¿Qué niveles vigilamos en este caso? Bueno, viendo que al final, como ya sabemos, en el mercado, el área de criptomonedas, las principales son las que generalmente, o ese top 3, ¿no? Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple, si hablamos de las principales, que son las que mueven o arrastran una gran parte de mercado, por no decir casi todo el mercado. En el caso, por ejemplo, del Bitcoin, hemos visto cómo se han llegado a atravesar fronteras incluso de $34.000, incluso por debajo. Hemos llegado a estar en
en mínimos locales de 33, muy cerca de 33.000, y ahora mismo las perspectivas son de, pues bueno, de que continúe incluso cayendo, es decir, de que haya más retiradas aún de efectivo, digamos, para salvaguardar esas inversiones que esta semana pues estamos viendo cómo se están truncando en muchos casos, con lo cual llegar a la frontera de los 30.000 no sería tampoco extraño, ¿de acuerdo? Viendo esa volatilidad aún mayor si cabe en este mercado, y esto es algo que se podría extrapolar a otras criptomonedas como Ethereum, ¿verdad? Que también podrían llegar a volver a niveles mínimos o a mínimos locales, como casi el de los $2.100 en el caso del Ethereum, y algo similar en el resto de las principales, ¿de acuerdo? De hecho, el que todavía quisiera mantenerse en criptomonedas seguramente esté prestando más atención a aquellas con valores más reducidos, pues tipo Stellar, Ripple, etcétera. Pues Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de sesión. Vamos a seguir vigilando lo que sucede, lo que resta de jornada en Wall Street, y mañana volvemos con los mercados europeos. Buenas tardes. Gracias a vosotras.